Bueno, bienvenidos nuevamente a este espacio donde estamos hablando, profundizando alrededor del tema del agotamiento que ha dejado, bueno, toda esta situación que tenemos ya más de un año y que, bueno, que definitivamente ha tenido un efecto sobre el psiquismo individual y colectivo muy, muy, muy fuerte, por todo lo que ha significado en términos de ansiedad, por lo novedoso, por las consecuencias, por todo lo que conocemos. Y les recordamos que en esta serie de conversatorios estamos profundizando en el efecto burnout, el efecto de agotamiento que ha tenido esto sobre la psique. Y hemos tenido bueno, hemos invitado, hemos hecho eh, una, una selección de invitados muy especiales para que nos hablen desde la experiencia que tienen con diferentes recursos que es importante conocer y ver cómo nos sirven en esta situación. Hoy nos acompaña Mónico Carvajal, querido amigo de la casa, venezolano, médico, director del Instituto de Análisis Transaccional y formador de coaches y master coach. Entonces, y como siempre nos está acompañando Felipe, que va a estar atento a todos los comentarios, preguntas, sugerencias que ustedes tengan a través de el chat. Entonces, bueno, bienvenido Felipe, bienvenido Mónico, encantado de tenerte por acá. Muchas gracias, Eduardo, y agradecido de estos espacios que seguramente a mucha gente le van a dar mucho sentido, mucha direccionalidad, mucha guía. Bueno, tú dijiste que íbamos a hablar de Recording específicamente in progress. de la programación neurolingüística, ¿no? Entonces no sé si tú vas a hacer una introducción a la PNL para empezar a hablar de las aplicaciones hacia el bienestar. Ok. Fíjate, él sí quería que nos enfocáramos en la programación neurolingüística, en el PNL, por varias razones, ¿no? Yo me acuerdo que en mi acercamiento yo digo que ya cuando uno habla es historia de la psicología, historia de la psicoterapia, porque son años. Pero uno me acuerdo de cómo surge la programación neurolingüística, ¿no? Que eso me parece que es una historia fascinante que en algún momento me gustaría que compartiera. Y el otro punto para comenzar es yo creo que ya directamente hablando de PNL, es la potencia que tiene para nosotros poder, es la aproximación y la potencia que tiene para nosotros poder entender cómo los escenarios internos que tenemos definitivamente afectan nuestras emociones, afectan nuestra actitud frente a la vida e incluso la respuesta que tenemos de la vida, ¿no? O sea, cómo ese escenario interno desde el cual nosotros vemos, los lentes que nos ponemos para ver la vida, tienen una influencia directa y cómo la PNL encontró vías como para poder mover esos escenarios. Así es. Oye, Eduardo, ¿sabes qué? Que no puedo dejar de retrotraerme al pasado, ¿no? Porque tú y yo fuimos afortunados en la escuela Luis Racetti de nuestra gloriosa Universidad Central de Venezuela, que está cumpliendo años, por cierto, esta semana, de haber tenido como un pintoresco devenir de modelos en relación a la psiquiatría. Me acuerdo desde que estudiamos psiquiatría uno. ¿Te acuerdas? Teníamos por un lado a Balarino, que era conductista, teníamos a Rizquez, que era ya más dinámico, más metido en el aspecto junguiano, pero estaba entonces también José Luis Betancourt, estaba Luis Maggi Calcaño, y un grupo de médicos psiquiatras que, wow, uno se deleitaba escuchando a estos hombres, uno que llegaba en pregrado y después en posgrado mejor aún. Pero yo recuerdo, Eduardo, no sé si tú fuiste también usuario de cuando fue nada más y nada menos que Víctor Frank, cuando fue al Hospital Clínico Universitario, que lo llevó la doctora de pediatría. Yo me acuerdo clarito cómo nos invitaron, además fue un petit comité, no fue tanta gente en el auditorio allá del hospital, y yo me quedaba embelesado, ¿no? Escuchando a estos hombres. Tuve la oportunidad también por esa misma época de conocer a Virginia Satir, una mujer con unos senos, unas mamas enormes, ¿te acuerdas? Que lo llevaba a BOFI, la Asociación Venezolana de Orientación, a BOFI, Venezolana de Orientación Familiar y Sexual, algo así. Bueno, lo cierto es que nosotros navegamos por todo un conjunto de modelos que no eran
digamos, los ortodoxos psicoanalíticos, freudianos, kleinianos, sino que también tuvimos la oportunidad de conocer, como tú decías ahorita, qué otra manera había de uno acercarse a la psiquis humana, pero desde una perspectiva algo distinta. Y estos hombres, como voy a hablar específicamente de PNL, como Virginia Satir, como Milton Erickson. Milton Erickson, si no lo vi, Milton Erickson visitó la maternidad Concepción Palacio, una invitación que le hicieron hace muchos años, y Frederick Perls, que de alguna manera fue el continuador de la Gestalt. Estas tres grandes personas que eran unos terapeutas que hacían maravillas, ¿no? Yo creo que después de la Segunda Guerra Mundial comenzamos a mirar el florecer de cómo acercarnos justamente a estos eventos postraumáticos, estos hombres que venían de la guerra, las madres y familias que habían quedado desamparadas, y por supuesto el amanecer de una nueva era, donde entonces la libertad, la lucha por nuevas formas de vivir y de convivencia se hicieron latentes desde todos estos modelos, porque, por ejemplo, el doctor Claude Steiner, de la psiquiatría radical, falleció ya hace unos 5 años, también vino acá a Venezuela, y era una mirada que decíamos, wow, cómo tan rápidamente podía uno cambiar esos escenarios internos, cómo tan rápidamente estas personas lograban reencuadrar, calibrar, generar todo un conjunto de estrategias que hacía, que en aquel momento lo llamábamos pacientes, modificaran su conducta, modificaran su estado. Y yo creo que ahí va mi primera mirada en relación a la programación, que se llama así porque, bueno, parte de una hipótesis de que todos estamos programados. En aquella época no estaban tan de moda las computadoras y la cibernética y los sistemas como están ahora, pero como John Grinder y Richard Bandler, ¿verdad? Estaban de alguna manera metidos en esto de la informática, era computista, Richard Bandler. Entonces él tomó la metáfora de la computadora y dice, el cerebro es un programa, hay un patrón, hay una recurrencia, hay una manera como es automática que funciona como los seres humanos. Y la manera, como el cableado interno que tú mencionabas, que se da en ese escenario, es a través entonces de tres grandes modalidades. Pero ellos no la descubrieron como un constructo, sino que lo vieron en la experiencia de Satir, de Erickson y de Frederick Perls, cuando empezaron entonces a mirar, ¿verdad? Transcribir las consultas, filmarlo, entrevistarlos, ver cómo estaban ellos en las dinámicas de grupo y decían, wow, estos hombres hacen algo muy parecido. Si alguien le habla en imágenes, que es lo que llamamos ahora la modalidad visual, o cotidianamente la gente dice, es el canal visual. Mira, perspectiva, visualiza, observa. Entonces si alguien te habla en el canal visual, ellos respondían en el canal visual y se generaba eso que llaman entonces esa palabra francesa, ese rapport, esa comunicación tan cómoda para que entonces los tres lo hacían. Entonces decían, wow, aquí hay una cosa en común, el mismo canal auditivo, la modalidad auditiva, escúchame, quiero decirte algo, háblame, conversemos, me oíste, ¿cuándo dialogamos? Entonces si tú le hablas en el canal auditivo al otro, al paciente, al integrante de un grupo, como que sucedía que la comunicación fluye y llegabas a ese estado interno del otro. Y así con el canal kinestésico que integraba entonces los otros sentidos, el del olfato, el del tacto, el del gusto. Digamos que esa es la primera aproximación justamente a lo que es un estado mental está compuesto de imágenes, sonidos, sensaciones y que después vinieron a corroborarse con todo lo que estudiamos a nivel neurológico. Entonces sabemos que la mente funciona con esas imágenes y que las palabras tienen una correlación. Y ahí es donde sacan entonces nuestros amigos Bandler y Grinder bautizan este modelo como programación por esto de los patrones y la recurrencia, neuro por todos esos avances que ya se sucedían a nivel neurológico y lingüístico porque entonces ya está el fenómeno que yo llamo fundamental, el lenguaje como el poder transformación de transformación que tenemos los seres humanos o para nosotros como terapeutas, facilitadores, coaches, transformar la vida de otros. Yo quiero detenerme aquí un instante porque usualmente uno no oye o no oímos como una descripción tan compleja
tan compleja puesto en términos simples de la importancia de lo que es hacer imagen. O sea, nosotros hablamos muchas veces de cómo el aparato psíquico es un aparato constructor de imagen. De hecho, estamos todo el tiempo construyendo imágenes. Pero muchas veces se nos olvida que cuando vamos a compartir la imagen, aunque creemos que estamos utilizando la mejor forma, no siempre llega. Y por eso es la genialidad de estos, de Badley y Grinder, cuando ellos empiezan a profundizar en, bueno, cómo es que estos terapeutas, y creo que eso como parte de la historia es importante como subrayar, que es que ellos lo que estuvieron haciendo fueron grandes observadores del trabajo terapéutico de hombres y mujeres que tenían un sistema terapéutico muy efectivo. Y se dieron Sí. cuenta exactamente cómo ellos eran cómo eran constructores de imagen. Y creo que esto lo uno porque hay algo bueno, que hemos comentado en otras ocasiones, que es que todas las escuelas psicológicas de alguna manera tienen elementos importantísimos para aportar. Y muchas veces, y creo que enfatizar eso también es importante porque aquí tenemos un punto donde coinciden las diferentes escuelas, que es esa capacidad de construir una imagen que tiene un efecto en la persona que estamos acompañando. Wow, Eduardo, fíjate que ahí acabas de hablar de la hipnosis ulteriormente, ¿no? Porque cuando tú dices, yo soy capaz de hacer que el otro piense o escuche, sienta de acuerdo a la direccionalidad que yo le doy. Bueno, porque eso lo hace todo proceso comunicacional. Fíjate, por ejemplo, ahorita yo te estaba preguntando, ¿y cómo está Bogotá, Eduardo? Y dice, bueno, aquí está tranquilo, no es como sucedía ya en Venezuela, aquí la cosa. Entonces, claro, yo empiezo a observar lo que tú me estás diciendo, las calles tranquilas, pero es una imagen mía, pero la gatillas tú a través de tu palabra. Es como si yo le dijera ahorita aquí a nuestros audientes, imagínense que usted está en su playa favorita. Usted alguna vez ha ido a una playa y toma una respiración profunda y siente como ese olor así de salino, de agua de mar, combinado con arena y las palmeras, y escucha el sonido de las palmeras, cómo se agita entre sus hojas, y siente cómo el agua y en los pies en la arena caliente, una arena cómoda, y sintiendo lo que está sintiendo y escucha, epa, ¿para dónde se fueron? Bueno, acabamos de hipnotizarlo. Por eso que decimos que toda comunicación es hipnótica, parafraseando a Milton Erickson. Pero ahí está lo bonito de lo que tú comentabas. Ah, entonces nosotros como terapeutas o nosotros como hablantes cotidianos, por eso es muy importante lo que uno dice y tomar conciencia, porque decimos el lenguaje no es inocente. Cada palabra que usted dice impacta en el otro, gatillándole una imagen. Yo digo playa, cada quien se fue para la playa, que ha vivido, la construye a partir de su propia historia, la construye a partir de lo que yo estoy diciendo, y por eso tenemos ese gran poder en el lenguaje, tenemos ese gran poder en nuestras historias, en nuestras narrativas, donde lo que usted dice puede ser edificador, fortalecedor, calificante, pero también lo que usted dice puede ser muy desinflante, muy destructor, muy desintegrador. Sabes que en medicina, ¿te acuerdas cuando veíamos también psiquiatría 1, psiquiatría 2, nos metieron aquella palabra que decía iatrogenia? La capacidad que tiene el médico, ¿verdad?, de dañar a través de sus palabras. Sí. Un diagnóstico, un comentario, un chiste, ya estábamos generando patología, enfermedad o cambiándole el estado a ese paciente. Bueno, no se necesita ser médico ni psicólogo para andar iatrogénico por la vida. A veces la gente lo único que tiene en sus conversaciones, en sus narrativas, en su manera de interactuar, es lo negativo, es estar rezongando, es el resentimiento. Y bueno, cuando tú me hablaste cúnchale, ¿cómo hacemos para reencuadrar todo este agotamiento que ha estado viviendo la sociedad y la población? Yo digo, a lo mejor tenemos que empezar con una campaña de cómo aprender a conversar, de cómo conversar más inspirativamente, cómo comenzar a conversar de una manera, como decía, más positiva, cómo empezar a usar palabras donde veamos ya más el vaso medio lleno que medio vacío. Cónchale, ahora tener que ir a trabajar con una mascarilla
y meterse en el tráfico. No, oye, qué alegría que ya estamos volviendo a salir, que ahora me tengo que proteger, mantener mi distancia y qué chévere que yo puedo ir a trabajar. Tengo trabajo, porque hay muchos otros que no los tienen. Entonces, ese reencuadre, esa mirada más hacia lo positivo, yo creo que es el primer efecto antiestrés. Yo creo que ese es el primer efecto de lograr un estado más positivo, más expansivo. Emocionalmente nos abre entonces a algo totalmente diferente. Y algo para seguir en tu línea, porque creo que es fundamental, quisiera como aprovechar para enfatizar que ese primer lenguaje, esa primera iatrogenia, la hacemos nosotros con nosotros mismos, como muchas veces Sí, no es lo que decimos afuera, sino es lo que nos estamos diciendo permanentemente, cómo nos tratamos, ¿no? sí, la Tú que loca de la vienes, casa. tú que vienes también del campo del análisis transaccional, que yo siempre he comentado, es triste cómo el análisis transaccional en un sentido quedó, se paralizó. La difusión que tenía, la expansión que tenía, sobre todo en Venezuela, que tuvo una muy buena exposición de personas que se formaron, incluso con la primera generación que venía de Eric Berne, y cómo eso de alguna manera fue poco a poco como perdiendo fuerza, teniendo una potencia también terapéutica increíble. En esto que estamos hablando, yo me acuerdo cuando yo me formé también en análisis transaccional, que uno empezaba a oír las diferentes actitudes, la diferente calidad de contenido que uno se decía y cómo uno se lo decía, definitivamente genera un cambio muy importante y profundo en la manera en que estamos en un presente determinado. Es bonito porque tú decías, Eduardo, que muchas escuelas, autores, tendencias confluyen. Yo no me acuerdo cuando yo hice como una comparación, ¿no? Yo decía, por ejemplo, desde el punto de vista psicoanalítico, decimos, cónchale, a veces empieza esa conducta instintiva, esa pulsión interna, pero tenemos entonces un alter ego, un super yo que está frenando, que está diciendo con un yo que está en contacto con la realidad. Eso desde el punto de vista psicoanalítico. Pero desde el punto de vista entonces más transaccional decimos, no, es que pasa que el padre con sus valores y su crítica, entonces el niño se tiende acogotado, quiere ser más libre, se siente sometido y entonces aparece el adulto, el famoso PAN, padre, adulto, niño. Entonces aparece el adulto como una manera de equilibrar las persecuciones, normas y reglas del estado del yo padre con las pulsiones del estado de yo niño y sus emociones. Pero entonces decimos ahora, por ejemplo, hablando desde el punto de vista de programación neurolingüística, bueno, hay un estado interno donde aparecen unas imágenes y nos decimos un conjunto de cosas y sentimos. Entonces, la pregunta es, ¿cómo lograr la armonía? ¿Cómo lograr el equilibrio, ya sea entre esos estados de pulsiones internas, entre estas conversaciones privadas, entre esos diálogos internos? Y es lo que tú decías, Eduardo. Creo que lo primero es, según yo, la gente tenemos que capacitarla. Eso que tú decías, wow, el análisis transaccional no era solamente para formar terapeutas, no era solamente para darles herramientas a muchos médicos, enfermeras, personal del equipo de salud para que supieran cómo atender a los pacientes. No, yo creo que el 80% de la gente que se formaba en AT era como un proceso primero de desarrollo personal, de comenzar a mirarse, entenderse. Y lo mismo sucede ahorita, Eduardo, en programación neurolingüística, en coaching ontológico, en biodecodificación, en todos estos modelos que ahora hay. La gente va primero por sí misma. Y a mí me parece que ese es el vehículo, ¿verdad? Porque ¿cómo voy yo a hacerme cargo de ti si yo primero no he dilucidado, aclarado o por lo menos observado, saber que eso yace en mí y que lo puedo proyectar y que no voy a poder guiar ni conducir a alguien en su proyecto, en su bienestar, en su estado de vida, si primero yo no lo tengo resuelto? Entonces me parece importante lo que tú señalas porque nos afectan nuestras conversaciones privadas. Es más, terminamos haciendo lo que nuestra diálogo interno, eso que decíamos, el angelito bueno y el angelito malo, la loca de la casa, terminamos haciendo justamente lo que nuestra conversación privada nos empuja. Es más, yo siempre le digo, dime cuáles son tus juicios internos, qué fue lo que tú decidiste primero para yo saber después
qué es lo que eres capaz de comprometerte o qué es lo que vas a hacer. Entonces, muy importante conocer esas decisiones primarias, esa conversación. Bueno, esa es parte de lo que vivimos en el psicoanálisis, en cualquier terapia de tipo conductista, gestáltica. Es eso, vamos a conversar para drenar todas esas conversaciones privadas. Tú, doctor, y si señalaste una palabra que yo creo que es fundamental en esto, que es el tema de desarrollo personal. Porque muchas veces yo creo que nos quedamos en ese ir pescando cuáles son las creencias fundamentales que de alguna manera pueden como afectar la cotidianidad, la forma en que nos relacionamos, los vínculos que hacemos, una cantidad de cosas que repercuten en la calidad de vida, pero se nos olvida que tenemos la capacidad de movernos, y movernos por llamarlo de alguna manera, en un sentido evolutivo, ¿no? Que tiene que ver con eso que señalas como desarrollo. O sea, la idea es cómo que uno lo tiene a nivel intuitivo, cómo podemos pasar de un estado o de una situación de malestar, por la razón que sea, porque venimos de una historia muy complicada, porque no nos enseñaron a ver esas partes alegres o ricas de nuestra cotidianidad y de la vida, pero cómo eso se puede mover y de alguna manera nos puede poner en otro escenario, y un escenario que definitivamente puede marcar un estilo y una calidad de vida totalmente diferente, con mucho más bienestar. Yo no sé Sí, si... Ajá. ajá. No, no, perdón. No, no, yo no. ¿Qué tú ibas a decir? Yo no sé si. No, no, que no sé si nos quieres hablar un poco de cómo ese fenómeno, cómo esa, esa propuesta de reenmarcar tiene esta potencia de la que estamos hablando, ¿no? Cómo Claro, uno... claro. No sé, estaba pensando, Eduardo, que fíjate, esta novela de Miguel Otero Silva que se llama Cuando quiero llorar no lloro, ¿no? Que es la historia de dos hermanos criados por la misma mamá y papá en el mismo barrio, pero uno sale y se hace próspero y comienza a vivir una vida distinta, mientras que el otro comienza entonces una vida con toda una sucesión de quiebres y de anomalías y lo que le pasa entonces hasta llegar a un delincuente inclusive. A mí me gusta un ejemplo más sencillo. El perro de quinta y el perro callejero. Perro de quinta siempre anda arregladito, esa perrita anda bien bonita, le ponen su lacito, le cortan las orejitas, los pelitos, come nada más perrarina, duerme en la cama con sus amos. Esa perrita está preciosa. Y a lo mejor la otra perrita que vive en la calle, bueno, ya tú sabes cómo es, esa persigue las motos, come de la basura, duerme aquí, duerme allá. Nosotros aquí en la urbanización hemos heredado ya varias perritas de esas y se quedan en la casilla del vigilante porque donde llega la comida, está la agüita y la cuidan, ahí se queda, ¿verdad? Pero mira este fenómeno. ¿Qué pasa si tú agarras la perrita de la calle y la metes para la quinta? Ay, en un día te destroza la casa, rompe la cortina, revisa la basura, se mete en el baño, hace desastre. ¿Y qué le pasa a la perrita de la quinta si tú la sacas entonces para la calle? Ay, Dios mío, a la primera noche esa pobre perrita se puede hasta morir. Bueno, yo creo que los seres humanos, como decía Ortega y Gasset, yo y mi circunstancia, ¿verdad? Oye, estoy yo con toda una serie de valores, de recursos, de mirada, pero las circunstancias también me van haciendo, me van modificando. Entonces, a veces nos hacemos esa pregunta, bueno, ¿qué pesa más? Yo con mi epigenética, yo con mi historia, yo con todo lo que he aprendido como recurso o el medio en el cual me desarrollo. Y hay como un 50-50. Lo cierto, en función de lo que tú mencionas, es que el desarrollo es indistinto. Mira todo lo que está pasando ahorita. También viene la metáfora esta de navegar, ¿no? O de surfear, que es más fácil. Pues tú sabes que uno tiene que esperar ahí la ola perfecta para montarse y entonces ver si logra el equilibrio y llega ya a la orilla montado sobre la tabla. Bueno, ahorita nos tocó surfear un futuro donde las olas cambiaron de frecuencia, de volumen, de altura, de todo. Y nos toca acoplarnos. Entonces, el acoplamiento, que es un término usado también por el doctor Humberto Maturana, un biólogo chileno que también falleció hace un mes,
es que se nos están yendo todos los maestros, Eduardo, por eso tú dices el AT, cónchale. Bueno, sin embargo, te digo, Luis Maggi Calcaño, el creador del Instituto Eriver, está vivo. Hablé con él esta mañana, justamente diciéndole, profe, ¿sabes con quién voy a hablar? Con Eduardo Carballo, no sé si te acuerdas, porque él la memoria retrógrada la tiene muy clarita. De las cosas cercanas no se acuerda, pero las cosas viejas sí. Y entonces me decía, no, bueno, yo tengo caídas, tengo cosas, pero aquí estoy yo en mi casa. Bueno, nos hemos acoplado a estar en la casa, a estar frente a estos aparatos, a estar frente al celular, y jamás a lo mejor habíamos pensado que esa iba a ser nuestra deriva de vida. Entonces yo digo, el desarrollo humano está en función de los recursos que usted tiene para acoplarse, para poder navegar en esta vida. Y hay muchísimos recursos que podemos aprender. Yo me quedo maravillado de tanto webinario, de tanto curso, de tanto PDF, de tantos videos que hay en la red para uno tomar conciencia y darse cuenta. Hoy me puse que un ratico en Clubhouse, náguara. Y entonces uno parece decir una cosa, el otro decía otra. Y decía, oye, ya suficiente, como mucho, porque ya iba hora y media y estaba tan interesante la conversación en esa sala que entonces tú dices, este es alimento para el alma. Las conversaciones son las que nos dignifican, las que nos llevan a otro lugar. Entonces sí, yo pienso que en la medida que nosotros vayamos desacoplándonos de ciertos contextos y acoplándonos en otros, el proceso del desarrollo humano es evolutivo, es transformacional y es inequívoco. A lo mejor yo no lo puedo guiar todo, pero yo sé que en la medida que vaya surfeando y navegando en esas olas turbulentas y en ese mar, en ese océano que es incontenible, yo tengo que modificarme. No soy el mismo de hace un año, pero no solamente a nivel corporal, no solamente a nivel emocional, no solamente a nivel mental, sino también a nivel espiritual. Esos son los grandes cambios que estamos entonces viviendo. Sí. Nosotros hemos tratado de ir un poco de una manera progresiva, de, si se quiere, como de lo más consciente o lo más directo e ir progresando con los diferentes recursos, ¿no? Empezamos con mindfulness porque pensamos que el mindfulness nos da como un elemento de prestar conciencia a la conciencia, prestarle conciencia a cómo nos llega a nosotros información de afuera, cómo nosotros nos sentimos, como nosotros estamos recogiendo una cantidad de estímulos que nos están llegando. Y creo que por eso pusimos un poco seguido el mindfulness programación neurolingüística, porque sí quisiera que nos hablaras de la importancia que tiene ese seguimiento de la imagen, otra vez de lo que nos decimos, de lo que nosotros visualizamos, incluso de la posición corporal, y cómo la neurociencia y todos los últimos adelantos neurológicos nos han confirmado elementos que para el momento estaban incipientes, ¿no? Y cómo esto tiene un efecto determinante en ese estado de bienestar o de malestar que nosotros mismos nos generamos. Sí, ¿no? En ese mismo hilo que tú traes, Eduardo, yo creo que para nadie ahora es sorpresa, quizá para nosotros en aquella época que mirábamos así como que cierra los ojos y visualízate ahora que vas entrando en tu esófago y observa que las células de tu esófago están brillantes, rosadas, sanas, vitales. Yo no decía, no, pero es que yo no veo nada. Y ahora imagínate que estás en el estómago y estás teniendo una digestión cómoda, una digestión tranquila y que se están absorbiendo los alimentos. Decía, ay, Dios mío, si yo comía, ¿qué me va a pasar? No, ahora sabemos que eso es de vital importancia. Mire, mi amiga, mi amigo, si usted no tiene una imagen de cómo va a ser su día mañana, y una imagen brillante, bonita, alegre, si usted no tiene una imagen de cómo va a ser el próximo semestre de este año, usted llegando a diciembre alegre, con los objetivos cumplidos, y mira su cara, y mira su color, su sonrisa, la persona que le rodean, lo que le están diciendo. Bueno, tú ves como aquí en la Vinotinto una vez me invitaron después que entró, ¿cómo se llama? El traumatólogo, el que era el psicólogo, el traumatólogo era el entrenador, pero después entró un psicólogo a la Vinotinto y tú veías que los muchachos salían corriendo y se acostaban en el campo, en la grama. Y tú decías, bueno, estos van a entrenar acostados. Bueno, el psicólogo cierra los ojos. Imagínate que el público está gritando, te está vitoreando. Imagínate que ahora le pasaste la bola al delantero y el delantero metió un gol. Escucha el sonido de la gente, salta de alegría, siente tu corazón, súbele más energía, más,
más, wow, cuando esos muchachos se paraban de esa grama era comerse esa pelota, iban en contra de otro equipo. Y conocemos de muchas metodologías. Entonces, vuelvo y repito, no es un secreto que la visualización, que la visión, imagínate, hay organizaciones donde llegamos con los gerentes, cierren los ojos. ¿Y a qué vinimos? A la planificación estratégica. ¿Cuál es la visión a futuro que ustedes tienen de la organización? ¿Cómo se ve trabajando con los colaboradores? ¿Cuánto está vendiendo el producto? ¿Cómo está el marketing, la logística, la distribución? Suéñalo, ponle más sentido, ponle más color, ponle más brillo, ponle sonido, siéntelo. Esa propiocepción queda ahí, queda marcada. Lo que tú decías, esa sensopercepción, y ese es otro de los apoyos de la PNL, ¿verdad? ¿Cómo logramos entonces, primero programación neurolingüística, después los psicosomáticos, después la psiconeuroinmunología, después la psiconeuroinmunoendocrinología? Ahora hay que nombrar todos los sistemas. No sé cuántos nombres más le vamos a poner, pero lo que sí sabemos es que en la medida que usted vea esas películas positivas, tenga una conversación inspiradora, se sienta y lo diseñe, yo me siento bien en mi cuerpo, en fisiología, erecto, y siento que lo que estoy comiendo me está cayendo muy bien y que lo que estoy conversando con el otro me está haciendo expandir, abrir el conocimiento, tener ese engrandecimiento positivo, emocional de mi estado de ánimo, eso comienza a suceder. Porque queda como un tecleado, quedas programado, quedas hipnotizado. Yo digo, la etiqueta ahora le podemos poner el nombre que querramos desde el modelo que querramos, pero lo cierto es que funciona. Y funciona porque lo hemos visto en casos clínicos, lo hemos visto en gente normal, común y corriente, y lo hemos visto en equipos que de alguna forma se alinean primero en ese pensamiento, en esas imágenes, en esas conversaciones privadas, para después producir los resultados que desean como equipo. Sí. Fíjate, yo quiero rescatar de lo que tú comentas algo que es importante, ¿no? Que uno es la forma en que se ha validado, o sea, el que está validado en la aplicación de PNL y el camino que invita PNL a recorrer, ¿no? Y hay un elemento que yo creo que para mí fue como muy interesante la primera vez que yo lo vi, que es que de alguna manera el cerebro no discrimina cuando uno le da una orden. Por eso es que cuando uno dice, no va, se prepara para un examen y llega al examen y me voy a bloquear y me voy a bloquear. ¿Qué le pasó? Ay, me bloqueé. Bueno, pero si tienes 2 días diciéndote y preparándote para que te vas a bloquear, el cerebro no va a discriminar si estar bloqueado es bueno o malo para ti. El cerebro simplemente, de alguna manera, va a ejecutar esa orden y te bloquea. Yo creo que la primera vez que Claro. yo oí esa referencia, que me pareció interesantísima, yo digo que definitivamente hay caminos como para efectivamente uno estar más atento a lo que cómo uno se dice, cómo uno se habla, cómo uno se trata. Y creo que Y esto es lo hemos importante, visto, que lo pero hemos visto en la acción, lo hemos visto. Fíjate, yo estuve con Anthony Robbins primero hace como 25 años y después fui recientemente otra vez a Miami y sigue la misma historia. Todo lo que necesito está dentro de mí. 1 hora repitiendo eso. Y después yo tengo el poder, yo puedo, ya. Y después ya a las 2 horas a caminar sobre el fuego. Tú dices, wow, ¿y cómo hizo la gente que tenía miedo? Bueno, pues es que te implementaron, es como si te hubieran puesto, no sé, un implante, ¿no? Un algo que tú te lo repites, te dice. Ahora imagínate todos los días hacerte, en PNL se llama un anclaje, yo hacerme un anclaje positivo. Cada vez que yo me tome este cafecito, voy a sentir fuerza y energía para seguir adelante. Ahora que estoy sentado frente a mi computadora aquí con mi lápiz y mi papel y mi micrófono y cosas, voy a hacer cosas maravillosas y la gente le va a gustar. Oye, eso es un anclaje poderoso. Yo creo en esas cosas, ¿te acuerdas? Antes mi mamá lo hacía con Connie Méndez, ¿te acuerdas? Connie Méndez, la metafísica y tal. Bueno, pero ahora nos hemos modernizado, entonces ahora decimos, vamos a hacerlo con afirmaciones, Luisa Hay, etcétera, pero lo cierto es que nosotros, el cerebro, como tú decías, funciona con lo que tú lo ordenas. Y si nosotros le ordenamos a nuestras imágenes, desde nuestras sensaciones, desde ese bienestar interior, pues lo más probable es que usted tenga una vida placentera, cambie sus hábitos, comience a tener entonces
una mirada diferente inclusive frente a la vida, que yo creo que esa es otra crisis, Eduardo, que estamos viviendo. La crisis del significado de vida. La gente ya no sabe qué quiere, para dónde va. No como antes, tú le decías a un joven de 12, 13 años, hijo, ¿qué vas a hacer tú cuando seas grande? Voy a ser médico, voy a ser bombero o voy a ser modelo. Ahora tú les preguntas, el muchacho lo máximo que te puede pedir es un teléfono celular inteligente. Ya hasta ahí llegan sus sueños, hasta ahí llegan sus deseos. Y ojo, no solamente a los muchachos. Yo creo que hay mucha gente triste, mucha gente angustiada, mucha gente que está, como decimos, down, porque no tiene un proyecto, no tiene un objetivo, no tiene una visión. ¿Cómo la tiene? Primero aquí en la mente. Suéñala, imagínatela, invéntala, innóvate, crea algo, aunque no sea eso posible, pero después las acciones recurrentes te van a hacer llegar a ese resultado que uno está persiguiendo. Pero primero hay que soñarlo. Sí. Bueno, ahorita vamos a ver cómo estamos pero antes de entrar en los comentarios, quería decir que te agradezco mucho, 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 mucho esta forma, como te digo, tan directa y tan simple de mostrar esto, porque hay algo que yo creo, y lo digo muchas veces, que cada persona tiene un camino, tiene su propio camino para llegar a una determinada verdad. Hay personas que esto que tú estás comentando, y lo comento porque cada vez que yo pasaba por una de estas escuelas, uno sentía la potencia y sentía la efectividad. Así Así como es. dentro del campo que yo escogí, que fue el campo junguiano, nos damos cuenta que, bueno, que las personas usualmente necesitan este recorrido un poco más lento, pero es exactamente el mismo recorrido Así es. cuando estamos revisando nuestras creencias que de alguna manera están incluidas en lo que llamamos los complejos, cuando estamos identificando nuestra naturaleza, nuestra esencia y la identificamos con toda la parte creativa y potente que tiene, que es cuando nos metemos en el mundo arquetipal. De alguna manera estamos tocando todo esto. Entonces, Así es. nuevamente, creo que lo rico de oírte es, bueno, esa confirmación que yo digo, al final todos tenían razón. O sea, al final todos tenían razón. El tema es Claro, claro. cómo, cómo se El utiliza. aparato psíquico y vivir feliz, como tú sabes, todo ese del señor que tiene una tabernita, y entonces llega el hijo, papá, pero tú deberías de crecer, y dice, bueno, pero es que al final queremos ser felices con los sistemas y la cibernética, la computadora, o llevándolo yo a mano mi cuadernito. Al final aquí estoy frente a la playa, alegre, con bienestar, con alegría, y eso lo podemos, como tú dices, pero yo creo que cada quien tiene su camino, ¿no? Y en ese camino donde nosotros vamos acompañando a la gente o le vamos sirviendo de guía o le vamos sirviendo de alguna manera de una especie de, yo últimamente pongo la metáfora, Eduardo, del taxista, de un Uber, porque yo llego y tú me tienes que decir por dónde tú vas, tú eres el que me tienes que decir en qué condiciones y hasta por qué calle te quieres ir, pero yo soy un simple taxista, yo no soy el protagonista de tu vida, yo no voy a definir por ti tu resultado, ni tu destino, ni cómo quieres llegar, no, no, pero yo te llevo en las mejores condiciones, mira, que hay agüita, ahí tiene una revista, aquí hay wifi, y usted me dice por dónde quiere ir, para el aeropuerto, y luego, no, usted no se quiere ir por la autopista, si quiere ir por la carretera, bueno, vámonos por la carretera. Entonces, esta labor de ser, como llamaban antes, el cochero, ¿no? El coach, el que llevaba a alguien muy importante de un lugar a otro, lo mismo que hace el taxista o el driver, es conducir a las personas de manera tal que puedan conseguir sus objetivos desde su libre albedrío, desde su propia mirada, desde su historia. Y yo creo que ahí tú y yo te felicito también a ti, Eduardo, porque tú has sido un hombre que más allá de los modelos de las escuelas, has estado súper comprometido con esto, con ayudar gente, con llevar gente a un nivel de bienestar mayor. Y yo creo que eso es lo importante, hagámoslo individual, hagámoslo grupal y ahora más que nunca. Si la salud pasó a ser ahora el número uno, la salud mental. Yo estoy hasta por reabrir la Liga de Higiene Mental, que eso se quedó también por allá abandonado, ¿no? Que es ese conjunto de profesionales que damos cursos, talleres, ahora podemos hacer webinarios. Hay mucha gente que requiere ayuda en este sentido y que no lo sabe, pero nosotros que lo sabemos podemos redirigir justamente a través de estas conversaciones, por eso valoro muchísimo y apenas me lo dijiste, acepté, porque seguro que quien lo escuche ahora, después, wow, algo le va a modificar, algo le va a cambiar y ese es el proceso de transformación.
Bueno, don Felipe, díganos usted. Qué bueno. Bueno, yo pienso, hoy lo decía en una conferencia esta mañana a una universidad de vendedores, porque ellos se hacen llamar ahora todo es rimbombante, expertos en negocios directos, o sea, venden. Entonces, yo decía, mire, si usted va a venir a clase, oye, céntrese, tiene que estar aquí, no puede ser que usted apague la cámara y hace como si estuviera escuchando la clase y entonces está haciendo otra cosa, está lavando, está cocinando, está comiendo o está simplemente leyendo. No, yo creo que no tenemos esa capacidad todavía tan multitasking, o por lo menos a mí particularmente me cuesta. Yo si me siento a leer algo, yo no puedo estar leyendo y viendo la película y escuchando música, ¿no? Y si pongo la música, sé que es un trasfondo, un fondo musical, pero no le estoy parando ni a la letra, ni a la música, ni nada. Tenemos muchos distractores, tenemos la cultura de la distracción ahorita, pero no la distracción de diversión, sino la cultura de estar disperso, de estar como en muchas cosas. Y entonces no ha terminado de escuchar el webinario 1 y ya está metiéndose en el Instagram Live 2. Y no es terminado de escuchar el Instagram Live 2 y entonces quiere agarrar otra vez el libro que a mí se me ocurrió, Eduardo, meterme en un club de libros y mandan unos libros más buenos por ese club. Y yo digo, Dios mío, ¿cuándo me lo voy a leer? Yo no tengo tiempo para eso. Finitamente, los seres humanos tenemos entonces que tener un foco. Y yo creo que ahora más que nunca, que tenemos tantas contingencias, que tenemos tantas invitaciones, como tú decías, Felipe, para nosotros distraernos con el lenguaje, uno tiene que tener más foco. Mire, yo soy todavía de la vieja romana, yo tengo agenda en el celular, pero tengo agenda de papel. Y aquí en esta agenda de papel yo tengo que escribir, mañana tengo así 10, 11, 2 a 1, 2, ahí paro, güey. También tengo que comer una hora cada conversación, cada cita, cada entrevista. Si no lo hago así, me pierdo. Entonces, no entiendo cómo hay gente que este recurso que llamamos el recurso humano no renovable, como lo es el tiempo, entonces está ahí como disperso, ¿no? Bueno, ahorita voy a ver si hago tal y después me veo tal cosa y llamo al otro. Está bien, hay un tiempo de ocio, hay un tiempo que incluimos dentro del bienestar como una parte de entretenimiento, pero cuando estamos siendo productivos, tenemos que enfocarnos
en algo muy concreto. Entonces, el objetivo es avanzar en el proyecto. Cónchale, yo voy a dedicarle esta hora a conversar con la gente que debo comprar. El objetivo es finalizar este libro. Voy a leerme un capítulo más para ir avanzando. El objetivo es llamar allá a Eduardo y a conversar sobre un tema. Bueno, tenemos una hora para conversar sobre ese tema. Yo creo que la avalancha de disrupciones presente en este momento nos tiene que invitar necesariamente a volver a nosotros mismos. Lo que tú decías, Eduardo, y lo compro completamente. Mindfulness, meditación trascendental, ve la velita, reza, ora, lo que tú tengas a la mano, pero vuelve hacia ti. Siéntate, respira, cuenta por lo menos esa respiración que llama por ahí la de la meditación rápida. Yo siempre hago esa pregunta en los talleres. A ver, ¿cuántas veces creen que respiramos por minuto? Y la gente empieza a inventar 120, 100, 50. ¿Quién da más? 200. No, vale, son 13 respiraciones por minuto. Y a lo mejor 14, 15. Bueno, entonces tú cierras los ojos y cuenta calmadamente, relajadamente, 13 inspiraciones, sin apuro. Mira, ese minuto que tú te tomaste en esas 13 respiraciones, vuelven a centrarte, vuelven a conectarte, vuelven a estar presente en esa algarabía mental, en esas conversaciones que decía Felipe, que nos llevan para acá, que nos llevan para allá. Te centras. Ahora hay gente entrenada para estar 30 minutos, 1 hora, 2 horas en esos procesos de meditación interna, pero que nos ayudan definitivamente a estar en esta vida tan agitada. No sé si te respondí, Felipe, pues navegué ahí por varias cosas. Eduardo. Deja creo que va a ser importante que Felipe repita la pregunta, porque parte de la audiencia, no es que parte de la audiencia no la escuchó, entonces creo que es importante la pregunta. Este es el pensamiento, ya, no digo que este es el pensamiento millennial. Para nosotros los boomers tienen que hacer una cosa más, más alineadita. No se te está escuchando, Felipe, no se te está escuchando, me dice. Pero para seguir un poco, para completar lo que comentaba Mónico y para seguir fluyendo, porque creo que es muy importante lo que comentabas, ¿no? Yo creo que hay algo que de alguna manera nos invita la programación neurolingüística y muchas otras escuelas, es lo que podemos llamar el reaprendizaje, ¿no? Ahorita estás hablando de los millennials, ellos vienen, ya hay unos aprendizajes donde de alguna manera tenemos hábitos y tenemos unas formas particulares que no siempre son las mejores. Que yo creo que ahí nos toca aprender a hacer un alto y revisar cuál es el efecto que lo que yo estoy haciendo tiene en mí. Fíjate, cuando tú hablabas de la importancia de visualizar dónde estoy y a dónde quiero llegar, yo creo que eso es importantísimo. Y yo le agregaría cómo estoy haciendo el camino. No solo sería el otro elemento que yo le pondría, ¿no? Cómo estoy haciendo el camino, porque hay veces que pensamos, y hay veces que volvemos al tema, como le decimos al cerebro, llega de alguna manera, pero muchas veces llega de una manera atropellada o llega de una manera sobrecargada. Entonces sí creo en relación a lo que comentaba, a la pregunta de Felipe, que es, la retomo, que tiene que ver con en estos momentos que tenemos una sobreinformación y hay una sobreestimulación, ¿cómo podemos hacer? Y sí creo que el tema de filtrar y enfocarnos, creo que es fundamental. Hay dos elementos que yo he aprendido, bueno, que en todos estos recursos que tú nombraste y que estamos recorriendo, que son fundamentales, que uno es la importancia de retomar el silencio y la importancia de tomar los espacios. Hoy en día no se hace silencio, no tenemos silencio y no hay espacio, y más ahora con la virtualidad, que entonces las personas oyen clases desde la cama, pero mientras están chateando para ver qué es lo que van a hacer al final del día,
todo al mismo tiempo. O sea, no hay espacios que de alguna manera se respeten y retomando lo que comentabas tú, la importancia de ese enriquecer ese mundo interno con todas las imágenes y la parte sensoperceptiva. Bueno, ¿cómo es tan importante tener espacios que de alguna manera sirvan un poco como telón de fondo de esas imágenes internas, ¿no? Y lo otro que yo diría es retomar la importancia del silencio. Hay una cosa que yo comento mucho, que fue una experiencia que para mí fue impactante cuando yo llegué a Bogotá. Nosotros Ya. venimos de Venezuela, donde la costumbre es todo el mundo habla uno encima del otro y tenemos la capacidad de llevar por lo menos tres conversaciones al tiempo, por lo menos. O sea, somos un grupo de 15 personas y yo sé lo que está hablando Mónico con el que tiene al lado, que está participando el otro que tiene enfrente y así vamos. Y uno tiene por lo menos tres conversaciones al frente. Cuando ya aquí llegamos a Bogotá, que la cultura, sobre todo la de las formas cotidianas, son como muy precisas y las valoran mucho. Para mí era impactante cómo alguien decía algo y había un silencio y se oía. Y el otro respondía y se oía. O sea, las leyes del buen hablante y del buen oyente se cumplían de manera increíble. O sea, no, esto es una maravilla. Mi esposa, que es más extrovertida y que es más, ella podía llevar no tres conversaciones, sino podía llevar cinco conversaciones al tiempo, aquello le generaba una tensión, una cosa muy particular. Pero a lo que iba era rescatar la importancia de ver qué tanto puedo recibir yo y de alguna manera poder filtrar y aprender en ese diálogo interno cómo yo voy como midiendo hasta dónde puedo llegar, hasta dónde necesito llegar. Y cuando en un momento determinado definitivamente ese exceso de información o ese exceso de estimulación ya lo que está generando es malestar. Entonces Entonces, que nos han ido secuestrando algunas palabras del argot de la medicina, ¿no? Porque entonces ahora, yo me acuerdo cuando empezaron a hablar de los virus informáticos. Yo decía, coño, pero ¿cómo entra un virus en una máquina y se conserva y se sostiene? Entonces, no, el virus es un algoritmo, es un programa, es un algo que entra en la máquina y se come. Bueno, ahorita este virus ya no solamente es el virus del COVID, este virus chino, como le dice un amigo mío, la peste china. No, es el virus informático que se nos metió en las casas y logró de alguna manera contagiar todo de tal manera que ahora tenemos que blindarnos frente al virus informático. ¿Y cómo es el blindaje? Como tú decías, oye, voy a tener que decir no, paro. O sea, no más Netflix. Tengo que decir no, paro. No más Instagram Live y tengo que decir no paro, no más webinario y tengo que empezar a mirarme en mi naturaleza porque entonces con esta excusa de que no podemos salir y tocar un árbol y caminar por un parque y mirarle la cara al otro, entonces es donde comienza justamente un espacio que como llamaba aquel médico que descubrió el síndrome del hospitalismo, ¿te acuerdas? Spitz, que decía entonces, si al niño recién nacido y sobre todo el prematurito no se le toca, no se le habla, no se le genera estimulación, el niño fallece, se muere. Ahora imagínate tú todo este poco de adolescente que no quieres que lo toquen, que no, yo a mis hijas ahora no las puedo besar. Son las primeras que me ponen un parado. No, papá, tú de dónde vendrás por ahí. Pero hija, no, nada, no, cero abrazos, cero besos, cero. Mi esposa de broma. Entonces, imagínate tú cuánta gente está seca por el mundo, cuánta gente está que neurológicamente no se han conectado, interneuronalmente no hay nada, ni dopamina, ni adrenalina, ni nada, porque justamente no hay esto que llamamos en el arte las caricias, ¿verdad? No hay una estimulación verbal, no hay una estimulación de un gesto, de un guiño, un toque, un beso, un abrazo. Entonces la gente se enferma, como decía el viejito Maturana también. Toda enfermedad es una interferencia con la biología del amor. Ah, Dios, entonces si a mí no me toca, no me ven, no me acarician, aunque sea no me ven feo, yo me puedo enfermar. Entonces, bueno, hay que empezar a buscar mecanismos que de alguna manera, desde ese contacto conmigo mismo que venimos conversando y el contacto con el otro, me permita estar en un espacio de sanidad, de salud mental, porque la salud mental comienza desde allí, en unas relaciones sanas,
unas relaciones poderosas, unas relaciones constantes, como lo hemos dicho tú y yo, amigos existenciales. No es que hablamos todos los días, no nos hablamos todos los años, pero yo sé que tú estás allá y tú sabes que yo estoy aquí y cualquier cosa, pues existe esa afectividad, esa relación, ese amor. Bueno, yo creo que ahora tenemos que seguir nosotros, no como dicen por ahí, esas cuentas inorgánicas. Tiene no sé cuántos miles, 5K de seguidores y resulta que no puede contar ni con 2 o 3 de ellos para decirle me siento triste, me siento mal o siquiera préstame $100. Ah, no, entonces sí, relaciones son esas. ¿Dónde está la vitalidad? ¿Dónde está la organicidad de ellos? Por eso que yo digo siempre, no, cero a la pantalla. ¿Sabes que ahora se miden hasta las horas pantalla? ¿Cuántas veces tuviste tú en la pantalla del celular, en la del tablet, bueno, pero nosotros tú sabes que decimos que la pantalla es el estar aparentando algo que uno no tiene, que uno no es, que uno no está sintiendo. Entonces, no, volvamos otra vez a la sencillez, volvamos otra vez a lo natural, volvamos otra vez a lo espontáneo, volvamos a lo tierno que tenemos cada uno de nosotros y conectémonos también con la ternura del otro. Conectémonos con esa afectividad y ese amor que tiene el otro, porque definitivamente lo que nos va a ayudar a seguir adelante es estos procesos emocionales, estos estados de ánimo, donde yo me sienta reconocido, me sienta querida, me siento aceptada y a veces hay gente que no tiene esa fuente a la mano. A veces hay gente que lo consigues a través de estas conversaciones, de estas miradas, de esto que le estamos nosotros regalando, ¿no? Mira, bueno, te voy a tomar la palabra para seguir tejiendo y seguir moviéndonos, produciendo o tratando de producir como espacios y contenidos que puedan funcionar. Mm. No El, sé si están funcionando en este momento el audio. Sí, sí, Hay se un par de escucha. preguntas, pero ustedes me pueden oír, pero la audiencia no. Queremos saber si de pronto el canal de audio ya está funcionando. Entonces, por favor, A ver, avísenos en los comentarios si ya está. De lo contrario, si quieres, Eduardo, tú puedes hacer las preguntas. Me dicen que sí, que el canal de audio ya está funcionando. Bueno, lamentamos esta falla técnica. La consola a veces tiene sus particularidades. Entonces, en el diferido pueden ver, bueno, los comentarios que hicimos en su momento. Pero ahorita creo que vale la pena pasar a las preguntas que ustedes nos han traído. Entonces, Elizabeth Román Montoya pregunta, ¿es posible que un burnout sea desencadenante de una psicosis? interesante pregunta. Te la dejo, Eduardo. Tú que vienes hablando de burnout. Y tú que tienes más pacientes con patologías clínicas, me imagino. eh, Mira, sí, sí es posible que el burnout desencadene una psicosis. Yo creo que cuando nosotros hablamos de psicosis, lo que estamos hablando es de una desorganización profunda de nuestro sistema interno, de la psique, de nuestras dinámicas. ¿Y qué es lo que pasa con el burnout? Que por eso es que hemos insistido tanto en poderlo reconocer para poder movernos de ese estado. Que cuando estamos en burnout, ya estamos en un límite donde la capacidad de autorregulación se ha perdido. Entonces, cuando tenemos la capacidad de autorregulación paralizada de alguna manera, como cuando tienes, la imagen que me viene, es como un cuarto donde hay mucho cristal y que es rígido y que es frágil, y cualquier movimiento extraño hace que se rompa la columna, se rompan las cosas, ¿no? Entonces, la idea precisamente de poder hablar de estos temas es lograr cómo movernos de ese estado de parálisis, recuperar la autorregulación y poder rescatar esta plasticidad de la psique que Mónico nos ha traído, nos ha de alguna manera amplificado de una manera muy rica y muy directa. Sí, y en todo caso, pienso, Eduardo, no sé cuál es la inquietud de la persona que lo pregunta, de Elizabeth, pero te quiero decir, Elizabeth, que es muy bajo los porcentajes, uno de psicosis, también de burnout, hasta ha ido aumentando, pero esa correlación, si tú sabes de alguien que a lo mejor tiene ¿cómo se decimos? Un diagnóstico
o tienes una presunción, lo más probable es que un burnout cause otro tipo de consecuencias, a menos que sea un paciente ya diagnosticado, que entonces esté expuesto a toda una serie de sobreestimulación, de trauma, de estrés, como para producirle otra vez otro episodio psicótico, ¿no? Entonces yo diría, más bien, miremos esto también con cierta liviandad y cuando no, al especialista, al médico, que es el capaz de poder diagnosticar y decir, pero digamos que a mí me da risa a veces, Eduardo, estos diagnósticos que hace la gente ahora. Este está neurótico, no, este lo que está es psicótica. Bueno, es que ese es medio psicópata. Dios mío, ¿cómo hacen estos diagnósticos así tan a la ligera? Sabemos que es parte de la cotidianidad, pero a veces se lo toman en serio. Dicen, no, es que en la casa yo tengo una persona que está deprimida profunda. ¿Quién lo diagnosticó? No, no, esa es lo que debe tener, te lo digo, esa tiene una fibromialgia con una depresión. Dios mío, pero estos no son diagnósticos que uno hace a ojo de la cotidianidad. Entonces, si queremos ser serios con una persona, un familiar, un amigo, pero a veces se lo toman en serio. Lo primero, no, es que en la casa yo tengo una persona que está deprimida, no son diagnósticos para que uno hace a mirar si como consecuencia pudiese suceder alguno de estos episodios que estamos conversando. Buenísimo. Bueno, Ángela Plaza pregunta, me pregunto cuál es el límite entre la programación neurolingüística y la acción. Por ejemplo, ante el estallido social de Colombia, ¿cómo saber en qué punto se debe programar la mente con pensamientos positivos o cuándo actuar afuera para cambiar las cosas que se pueden cambiar? Wow, Ángela, no vas a hacer esa pregunta cuando nos queda un minuto. Mira, yo sí sé que los sistemas nos tienen de alguna manera acogotados. Yo soy medio neoliberalista en ese sentido. Yo he sido irreverente, no solamente en mi profesión, sino en las cosas que hago. Y yo sí siento que hay una programación de un sistema. Cuidado si todo esto que estamos hablando ¿cómo se llama? Del virus, de las vacunas, no sea más que una programación. Pero yo creo que frente a eso, sentido común. ¿Y qué es sentido común? Oye, para mí no tiene mucho sentido exponer a un grupo de jóvenes a tirarle piedra a otras personas que tienen balas y cañones y otras cosas. Entonces el sentido común dice, no es la manera como nosotros vamos a modificar un sistema, transformar una sociedad, ni generar conciencia. Ahí sí es verdad que estoy a favor del diálogo, estoy a favor de la mediación, estoy a favor de la conversación. ¿Y cómo se logra eso? Bueno, primero transformándonos nosotros. Si yo en mi familia no converso, no dialogo, no llego a acuerdo, y en mi trabajo tampoco, y en las relaciones con la gente que estoy tampoco, entonces, ¿cuánto estoy yo contribuyendo socialmente a que eso sea distinto? Ahí sí tenemos un trabajo individual para que haya una transformación a nivel social. ¿Hay que hacer un trabajo social? Sí. Eso es lo que estamos haciendo continuamente. Aquí en Venezuela tenemos grupos de jóvenes, grupos de madres, grupos de empresarios, de emprendedores, grupos de líderes que estamos justamente en este proceso, no con un tinte político ni tampoco con una intención de ese orden, pero sí creo que estamos articulando posibilidades. ¿Cómo? Modificando justamente esas creencias que decía Eduardo y esos patrones que a veces tenemos, porque si hay sistemas interesados en mantener determinada forma de pensamiento. Mejor dicho, imposible. Así es que... Es una película. Mejor Mira, imposible. Mónico, nuevamente muchísimas gracias por habernos acompañado. De verdad que ha sido un conversatorio riquísimo. Creo que Gracias, Eduardo. con cantidad de elementos para seguir trabajando, seguir construyendo. Y entonces, bueno, como te digo, me uno a tu invitación. Esperemos que se concrete. Y bueno, por aquí seguimos. Gracias, Felipe, Gracias, mi querido por amigo. bueno, por estar siempre pendiente y haciéndonos el puente con la audiencia, que como siempre comentamos, ustedes son la razón de este esfuerzo y de este trabajo. Queremos recordarles que seguimos siguiendo profundizando en recursos en relación al efecto burnout, y la semana que viene vamos a estar hablando sobre el arte como una forma de entrar y de movernos también, de seguir moviéndonos en esto. Entonces, nuevamente, Bueno. gracias, Mónico. De verdad que fue un placer. Gracias a ti, Eduardo. Y bueno, seguimos en contacto.
Un gran abrazo. Gracias, Felipe, y a toda la audiencia. Te debo una visita pronto. Debe la visita, sí, señor. Chao.